En el día de ayer y de hoy hablábamos de abogados y el caso que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver ni con lo hablado esta mañana ni con lo hablado ayer. Se trata de que nosotros hemos tenido un tiempo a partir de quizás los últimos 20 años, un poquito más, en que han surgido casos binacionales, casos de delitos que mediante acuerdos entre gobierno americano y algunos gobiernos latinoamericanos, como el de República Dominicana, el de Colombia, pues han acordado algunos asuntos que nunca han estado tan claros. Tanto es así que Jenny Berenice y Domínguez Brito, que son del mismo partido político y estuvieron en un momento dado juntos, se pidieron, creo que ella a él, algunos detalles de cuáles fueron los acuerdos que se llegó cuando el caso de Quirino, porque a veces eso se maneja en un solo nivel. Nosotros tenemos ahora el caso de César Emilio Peralta, conocido popularmente como César el Abusador, en que tenemos el privilegio de tener un abogado que ejerce en Estados Unidos y ha atendido, ha asistido a varios dominicanos conocidos con acusaciones ante la justicia de Estados Unidos. Fue el caso de Edmond Elías, que junto con dos amigos se relacionó con un capo mexicano que vino aquí a República Dominicana y no operó aquí, sencillamente residió durante un tiempo aquí, pero fue relacionado con esos empresarios dominicanos. El doctor Joaquín Pérez, licenciado en Derecho, con licencia para ejercer en los Estados Unidos desde hace muchos años, en aquel momento fue abogado de Edmond Elías y realmente Edmond salió bien del tema. Hoy es el abogado de César Emilio Peralta y nosotros, antes de hablar de ese caso, quisiéramos que el doctor nos diga cómo es que funciona la defensa de una persona que está acusado de tener bienes no bien habidos y que hasta para pagarle al abogado tiene o que dar cuenta o no dar cuenta del origen de esos honorarios. ¿Cómo es el mecanismo, doctor, mediante el cual se le ofrece defensa a todo el mundo, que es una obligación de la justicia de permitir que todo el mundo tenga derecho a defensa? ¿Y cómo es que el abogado puede apoderar un caso garantizando que se le pague su trabajo? Bueno, en los Estados Unidos hay diferentes maneras de proceder. En el caso de César Peralta es importante que se entienda porque ha habido muchos rumores de que está hablando con las autoridades, los cuales no son verdad. Antes de yo poder representarlo, yo tuve que conseguir una licencia de un organismo del Departamento del Tesoro. Pedí permiso para que me dieran la oportunidad de representarlo a él. Eso es importante porque el permiso fue dado. Es importante por otra razón. Ya una vez que ese permiso está dado y estoy autorizado a representarlo a él, estoy autorizado a recibir remuneración por mi trabajo. Pero también es importante porque ha habido un sinnúmero de rumores en la prensa de que él ha estado cooperando contra diferentes personas, que fue responsable por el arresto de alguien en Santiago, un legislador, y que casi todos los problemas de la República Dominicana, cada vez que hay un arresto, yo creo que hasta el problema mismo se los achacan a César Peralta. Están achacándole que él está negociando su caso, denunciando
problemas que le conviene a las autoridades dominicanas. Sí, pero la realidad es que en estos momentos no Eso lo no es. es así. No es así porque yo empecé a representarlo hace 2 o 3 semanas. Fue cuando me dieron ¿Cuánto tiempo hace que usted? 2 o 3 semanas. ¿Semanas? Sí. Es decir, usted no tiene un mes todavía. No llevo un mes. Me conozco el caso, pero estuve en el proceso de aplicación. O sea que muchas de esas alegaciones de que él estaba hablando de la gente, hay un... Todo eso no es cierto. No, un congresista que cayó preso, creo que de Santiago, que cayó preso en Miami recientemente. Absolutamente falso. Es prematuro alegar de que él tiene nada que ver con eso. Bien, doctor, hay un dicho que dice, al cura, al médico y al abogado, cuéntale todo para que él te pueda ayudar. En 3 semanas o en un mes, ¿qué cosa es importante que un abogado conozca? Porque si él tiene una casa lujosa aquí, eso no es problema suyo. Su problema es qué acusación tiene en cortes norteamericanas ese señor. Yo creo que César, tal como Edmond Elías en su momento, ha sido sobredimensionado en términos de su participación en diferentes actividades. Él era una persona pública, una persona que tenía discotecas, que tenía acceso al medio de la música, y hasta cierto punto personas así se convierten en un blanco más importante. ¿Por qué? Porque tienen un nombre. Mi experiencia de 42 años, 43 años de abogado, es que lo que hace un caso más importante es la persona que está acusada. Y entonces lo que en este caso pasa es que César, el abusador, ha recibido una popularidad, y esa popularidad ahora es nefasta para él porque en realidad él no es tan la clase de persona que se percibe o que la prensa sugiere que él es. Pero, licenciado, ¿cuál es la acusación que tiene él en Estados Unidos? La acusación que tiene él en Estados Unidos es la de conspiración para importar droga a los Estados Unidos. Esa es una ley bastante amplia que existe en los Estados Unidos. Una conspiración es solamente un acuerdo entre personas para en efecto hacer un acto ilegal. ¿Qué es felonía, doctor? Felonía es un acto, es un crimen de mayor escala. Más que conspiración. No, conspiración es probablemente lo que más se utiliza en los Estados Unidos. Conspiración es cualquier clase de asociación para delinquir, es como le llaman en Colombia. Es cuando las personas se ponen de acuerdo directa o indirectamente para hacer un acto ilegal. Eso es conspiración. La persona no tiene que ser un partícipe en todas las actividades de la conspiración. Y del trípode ese de República Dominicana, Colombia y Estados Unidos, ¿dónde se tipifica el delito en este caso? Los delitos de esa naturaleza son de una naturaleza internacional. O sea, como supuestamente la droga se mueve a través de diferentes países, cualquiera de los 3 países puede adquirir jurisdicción, porque no es un crimen local. Por ejemplo, un asesinato es un crimen local. Si pasa aquí en Santo Domingo, solo afecta a las personas de Santo Domingo. El narcotráfico algunas veces es más de una naturaleza internacional porque fluye de un país hacia otro país. Y cuando se habla de narcotráfico, que es droga, ¿hasta qué punto el lavado está ligado? Es decir, ¿dónde va el destino del dinero? El lavado está siempre ligado porque, como dicen en el medio, los colombianos, por ejemplo, no mandan las drogas a los Estados Unidos para matar gente. Los colombianos mandan la droga para recibir dinero de vuelta, porque ese es el objetivo. Siempre y cuando exista una demanda que existe en Europa y en los Estados Unidos para un producto que se llama cocaína, que se llama heroína, siempre va a haber alguien que lo va a tratar de suplir. Bien. Una vez que esa droga llega a los Estados Unidos, lo normal es que la persona que la manda quiere recibir alguna remuneración. El lavado de dinero es simplemente la repatriación del dinero en los Estados Unidos hacia el país de origen. Bien. Doctor, ¿y la confiscación de bienes, en beneficio de qué país van? De los 3. La confiscación es interesante que pregunte eso, porque eso se convierte en una parte más complicada. Típicamente la confiscación de bienes impacta al país donde los bienes están localizados.
O sea que si los bienes están localizados en los Estados Unidos toma la prioridad. Si están en Colombia, Colombia. Si están en República Dominicana, están en República Dominicana. Uno de los... Pero aquí no hay ley de extinción de dominio. ¿Perdón? Aquí no hay ley hay una ley que avale eso. Esa parte, sinceramente, me gustaría que los colegas abogados aquí la contesten, pero yo me imagino que tiene que haber alguna clase de confiscación de bienes, porque yo lo he visto en otros casos. Yo representé, por ejemplo, a Eddie Brito, que nunca fue extraditado como resultado de los... Eddie Brito era parte del combo de este señor de puertorriqueño. De Figueroa Goto. Sí. Doctor Pérez, Ajá. mire, nosotros, por razones comprensibles, no le ponemos mucha atención a los casos de narcotráfico en este programa, más bien economía y política local. Sin embargo, a veces esos casos son una dimensión, como usted dice, tan grande y abarca personas tan importantes que hace que uno no pueda obviar el tema. Cuando se presentó el caso de Quirino, se presentó una señora aquí y nos dijo que ella tenía posibilidad de lograr, si yo lo deseara, una entrevista con Quirino en una cárcel de Nueva York, que ellos obtendrían el permiso, pero que ellos quieren que se conozca esa situación. Me llamó la atención, era un caso sin precedentes, porque tenía políticamente dos implicaciones. Primero, fue hecho oficial por un gobierno, oficial del Ejército Nacional, y posteriormente fue apresado por la DEA en un gobierno que le siguió, de oposición. Cuando fui a Estados Unidos y pido verlo, quien me recibe es un abogado de el señor Quirino, Ernesto Paulino, y me dice algo que es por lo que le queremos preguntar. Me dice, quien me buscó a mí de abogado de Quirino fueron la gente de la DEA. Digo, ¿cómo? ¿Y usted le está cobrando? Dice, sí, es mi cliente, pero quien me recomendó fueron ellos. Eso me hizo pensar que él estaba negociando con la DEA, porque si buscaron el abogado, lo normal. Yo le hago la pregunta, ¿a usted lo buscó la DEA para defender a ese señor? Absolutamente no. Yo tengo muchos años en esta práctica, he representado mucha gente en el pasado en Colombia, he representado a gente como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, gente política en Colombia. La DEA no tuvo absolutamente nada que ver con la situación de don César. En el pasado, yo he tenido buenas relaciones con la DEA porque la DEA me ha pedido que yo los ayude en algunos casos que ellos han tenido en México. He representado los intereses de la DEA, pero el caso de César Peralta no tiene nada que ver con la DEA. Y repito, porque ha habido muchos comentarios de que ya está cooperando, que gente está cayendo presa como resultado de su cooperación. No es verdad. Es prematuro. Yo nada más que llevo 2 o 3 semanas en el caso. Muy bien, usted ha aceptado venir y hablar de cualquier cosa, pero dijo algo al principio que tiene 2 o 3 semanas y que tuvo que obtener autorización para defenderlo. ¿Autorización para defenderlo o autorización para que él pueda pagar los honorarios? Porque es que los honorarios en estos tipos que están totalmente confiscados deben de confesarse. ¿Cómo justificaron los honorarios? La manera que trabaja en los Estados Unidos, se hace una aplicación con el Departamento de Tesoro, se habla acerca de la relación con el cliente. En este caso, los Estados Unidos decidieron que no había ningún inconveniente en que el señor Peralta me contratara. Y en efecto, tengo entendido, porque es parte del trabajo que se hizo, es que el señor Peralta no tiene ningunos casos pendientes aquí en este país. No tiene casos pendientes, según tengo entendido, que tengan que ver con lavado de ilícitos. Aquí. En la República Dominicana. Oh.
Una pregunta, ¿y dónde está él en este momento? ¿Cuál es la situación del caso que usted recibe? Él está en Colombia, él va a ser extraditado primero a Puerto Rico y luego a Estados Unidos. ¿Y cuál es el curso de su caso? En estos momentos él está en una institución que se llama La Picota, que es una cárcel que queda en el sur de Bogotá. Él está esperando extradición a Puerto Rico. ¿Por qué a Puerto Rico? Es interesante porque había dos jurisdicciones que podían tener jurisdicción sobre el caso. Una era la Florida, Miami, y el otro es Puerto Rico. Pero él no tiene ninguna acusación en Puerto Rico. Sí, tiene una acusación en Puerto Rico. El Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, ellos tienen el mismo sistema jurídico. Puerto Rico funciona a través de cortes en español en la parte estatal y cortes en inglés en la federal. Él tiene un caso pendiente en San Juan y como resultado de eso es que tiene el caso, él iría, el lugar natural al cual lo llevarían una vez que termine su proceso en Colombia, sería a San Juan, a Puerto Doctor, Rico. la concepción que usted, Joaquín Pérez, tiene del derecho y del abogado defensor es inocente o culpable o sacarlo en las mejores condiciones. ¿Cuál es el objetivo del abogado? El objetivo del abogado es analizar la evidencia. La concepción suya. Sí. Ahora, analizar la evidencia y basado en el peso de la evidencia, hacerle la mejor recomendación al cliente. Si la evidencia es bien fuerte, uno trata de negociar. Si la evidencia no es de tanto peso, uno trata de ir a juicio. O sea, esas son decisiones que tienen que ver más que nada con la conversación y más que nada con el peso de la evidencia, porque es muy importante que entiendan que en los Estados Unidos el acusado no tiene que hacer nada. El acusado, como yo le he dicho algunas veces a los jurados, si quiere se puede dormir, porque el peso de la prueba recae sobre el gobierno. Ellos tienen que presentar suficiente evidencia para probar que la persona es culpable sin ninguna duda razonable. Entonces, la función del abogado es saber cuál es el peso de la evidencia y basado en eso, tomar una decisión y hacer una recomendación a la persona si debe llegar a un arreglo o no debe llegar a un arreglo. Es una cosa que es... El arreglo está permitido en Estados Unidos, en la justicia. Sí, el arreglo está permitido en cualquier clase de arreglo, está permitido en la mayoría de los países. ¿En qué consiste un arreglo? Bueno, te voy a decir un ejemplo, en Colombia le llaman preacuerdos. O aquí, yo también, por ejemplo, en otros casos lo he hecho, es cuando uno formula una clase de negociación en la cual las dos partes hacen concesiones y como resultado de esas concesiones se llega a un arreglo con respecto a un término de años. ¿Y estos acuerdos que se hacen entre el Ministerio Público y el acusado, los jueces generalmente lo adoptan? Típicamente los jueces lo adoptan porque es en el mejor interés público para evitar gastos y hay para entender esa parte hay que entender que en los Estados Unidos existen unas leyes muy estrictas que tienen que ver con el narcotráfico y esas leyes le dan más poder a los fiscales que inclusive a los jueces. Son cosas que algunas veces fuerzan a la persona a llegar a alguna clase de arreglo. Cuando estoy hablando acerca de eso, la ley de los Estados Unidos en eso es bien estricta. Pero negociar es una parte intrínseca de todas las cosas que uno hace en la vida. En la parte civil uno negocia, en la parte criminal se hace lo mismo a un nivel diferente. Pero en su experiencia como abogado, la negociación ha demostrado en una buena parte de casos ser la vía más rápida para llevar al final un proceso. Sí, la negociación en los Estados Unidos casi el 90% de los casos se resuelven a través de negociación. Hay muy pocos casos que van a un juicio en los Estados Unidos y te voy a explicar por qué. El costo de llevar a juicio un caso en los Estados Unidos es inmesurable. Primero, tienen que traer de 50 a 60 personas para que de ahí se escojan 12 para ser el jurado. Después hay que preparar el caso. Por ejemplo, yo estoy envuelto en un caso que terminé ayer. Hay que llamar testigos. Hay que llamar testigos en contra y a favor. Hacer un juicio en los Estados Unidos es casi como poner una obra de teatro. Es decir, que cuando no hay sangre,
la negociación es un estándar. Exacto. Cuando Y no hay sangre. cuando no hay sangre. El 90%, casi el 95% de los casos en los Estados Unidos se resuelven a través de negociación. O sea que esa es la... Doctor, fuera del caso de Edmond y de César, ¿qué otro caso usted en sus 30 años de ejercicio, qué tipo de derecho ha hecho? No qué caso ha tenido, sino qué tipo de derecho ha hecho. Más que nada... Comercial, civil, ¿cómo? No, más que nada casos de defensas criminales, y probablemente he tenido más casos de extradición que ningún otro abogado de los Estados Unidos. Yo he tenido casos de extradición de República Dominicana a los Estados Unidos, de Colombia a los Estados Unidos, de Panamá a los Estados Unidos. Esa es la clase de casos que me hace venir a mí aquí con frecuencia a este caso. Por ejemplo, el caso de Eri Brito, que era... estaba envuelto en el caso de Junior Cápsula. De Figueroa Agosto. De Figueroa Agosto era el principal. La esposa de Eri Brito fue la que tenía las relaciones con Sobeida, creo que sea. Ese caso se pudo resolver a través de negociaciones. Siempre que hay extradición hay drogas. No. O pueden haber casos que no sea extradición, drogas ni lavado, sino otro tipo de acusación. Sí, porque también tienes casos de violencia. Ha habido, por ejemplo, un caso que yo tuve recientemente de una persona que mató a alguien y se fue a España. Si alguien mata a un policía en Estados Unidos, puede que haya extradición. Sí. La extradición es un derecho de los países para poder tener una ayuda mutua. Para En los acuerdos, doctor, ahí en ese sillón que usted está, se sentó un embajador de Venezuela cuando el caso de Quirino y dijo en público que la justicia norteamericana le había ofrecido facilidades a ese acusado para que involucre un tercer país en el tráfico de drogas, que era a Venezuela. Es una sugerencia que le hicieron para que involucre a Venezuela, además de Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, un cuarto país. ¿Realmente eso es posible? Bueno, yo creo que es posible, pero también es verdad. No cabe la menor duda que Venezuela se ha convertido probablemente en el puente principal del narcotráfico en el mundo. La mayoría de la droga que se produce en la parte oriental de Colombia, lo que le llaman el Catatumbo, la frontera, cruza a través de Venezuela va hacia Punto Fijo o la isla Margarita, y esos dos puntos están a 200 millas, que son 300 kilómetros de aquí. O sea que lo que hace Venezuela tan importante es, número uno, la impunidad con que los narcotraficantes pueden trabajar, y número dos, la facilidad para transportar la droga de Venezuela de Venezuela, por ejemplo, a este punto. República Dominicana se convierte en un punto neurálgico por la proximidad a Venezuela, por la proximidad a Puerto Rico. Y para terminar, el narcotráfico ahora se concentra en dos partes: la que va a Europa o la que entra a los Estados Unidos a través de Honduras, Guatemala. Doctor Pérez, ya usted vio a su cliente, ya usted conversó con él. Yo he conversado con mi cliente. Pero por teléfono. No, yo he hablado con él personalmente. Ya usted fue a Colombia. Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con él, y una cosa que es interesante, porque ese apodo del abusador se lo merece, no por otra cosa que porque es muy buen negociante. O sea, la gente asocia el apodo con algo malo, algo más nefasto, y ahora me doy cuenta que es porque es un buen negociante. Sí, pero ya usted dijo algo Ajá. que va en beneficio del que a él han magnificado las acusaciones. Sí, y lo magnifican porque ahora cada vez que existe algún problema, alguien cae preso, dicen que él es el que fue responsable, lo cual no es verdad. Y eso pasa con las personas que tienen cierto perfil alto. Pasó con Edmond. Con Edmond hubo rumores de que Hipólito lo estaba protegiendo, que Hipólito... Pero Hipólito no quiso entregarlo. Hipólito no quiso entregarlo, pero no hizo nada para que le tumbara los cargos. El que consiguió que le tumbara los cargos fui yo. Porque Hipólito también había sido injustamente acusado. Edmond Elías. Porque Edmond Elías lo único que había hecho es haber estado asociado con un mexicano que había venido acá, que tenía mucho dinero, que se gastaba mucho dinero en los casinos.
Y entonces de alguna manera se malinterpretó la asociación entre Edmond y ese mexicano, que por cierto, después de 25 años ya lo soltaron, al mexicano. Ahora se me olvida ya soltaron a ese sí. señor. Ahora se me olvida el nombre, pero... Luis lo Horacio Cano. Luis Horacio Horacio Cano. Cano. El señor tiene tremenda memoria. Horacio Cano. Que quiero que sepa algo. Parece que él lo que usó fue su dinero aquí, pero él no hacía operaciones de narcotráfico. Absolutamente. Aquí no hacía ninguna operación de narcotráfico. Estaba Edmond Elías, estaba Tito Hernández y estaba un familiar de Tito Hernández que fue el que armó el lío. Y en aquel entonces lo que alegaban es que habían comprado un avión para poder, y que eso decían que el avión que se había comprado lo habían comprado con el dinero del mexicano, lo cual no es verdad. Vuelvo al punto que dije anteriormente. Hay ciertas personas que cuando uno tiene una fama, lo magnifican. ¿Por qué? Porque es más fácil para los medios hablar acerca de Edmond o hablar acerca de César. ¿Cuándo usted entiende que César estará ante un juez? Yo anticipo que en aproximadamente unos 6 meses. 6 meses. Sí. Entonces, pero ¿usted lo visualiza en Nueva York o en Puerto Rico? No, todo en Puerto Rico. Nueva York no tiene nada que ver con... Lo van a Él va a ser juzgado en Puerto Rico del caso que tiene en Puerto Rico y luego iniciará el otro proceso, ¿o ya es el mismo caso? No, todos los casos han sido combinados en una jurisdicción que es Puerto Rico. O sea, él tiene los casos que tenía en Estados Unidos ya en Puerto Rico, más el caso por el que fue apresado ahora último. No, todos los casos han sido agregados y están en la jurisdicción de Puerto Rico. O sea, lo que han hecho es han amalgado todos los casos en una jurisdicción. Bien. Doctor, hemos visto que usted no evade respuesta. ¿Qué facilidad en la justicia, es decir, en el manejo de la justicia, da Puerto Rico que Nueva York complica y que se facilitaría en Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico... ¿Se necesita jurado en Puerto Rico? Puerto Rico es una combinación del sistema jurídico americano con el francés, con un poco de salsa latina. Yeah. O sea que es la mejor manera de describirlo. O sea que es un lugar donde uno tiene manejo, obviamente se maneja el inglés y el español. New York tiene 2 diferentes jurisdicciones, tiene la parte de New York, tiene la parte de Brooklyn. New York es un área más difícil de trabajar. Yo estuve envuelto en el caso de Quirino también, yo representé a alguien en ese caso. Llevo tantos años viniendo acá, yo me acuerdo haber venido acá cuando creo que Leonel acababa de hacerse presidente y él fue el que supuestamente mandó a Quirino para acá. Fue en ese contexto que yo vine en una ocasión a República Dominicana, y después visité a República en muchas otras ocasiones, pero nunca me olvidará que acababa Hipólito de perder las elecciones y creo que fue cuando salió a relucir el caso de Quirino, y entonces fue las negociaciones de mandarlo para allá, y eso ya, él está de vuelta, Quirino ya Sí. pagó y está de vuelta, y creo que tiene este problema grandísimo con Leonel, que está diciendo que él financió la campaña de Leonel y eso, pero eso de dominio público. Mire, a nosotros con el tema ahora de la parte interactiva de los medios, nos escriben que si usted ya tiene conocimiento, si hay alguna vinculación con el caso de César el abusador y el caso de un jugador de béisbol profesional en República Dominicana que tuvo un problema, un atentado, y unos días después se vinculó a César el abusador David Ortiz. con él. Falso. Eso es una infamia. Y le voy a decir por qué. Porque yo sé quién fue el que lo hizo. ¿Usted sabe? Sí, yo sé quién fue el que hizo el atentado. Él hizo el atentado. Está preso aquí. Ese señor tenía un caso pendiente en Texas. Yo manejo mucha información. Esa persona no tenía nada que ver con César. César era amigo de David Ortiz. Lo interesante es que me acuerdo cuando salió en los medios que había pasado y ya yo sabía quién era la persona que era. Es más, yo diría que esa persona que fue el responsable del atentado contra David Ortiz cayó preso como resultado de un trabajo de inteligencia que hizo un cliente mío. O sea que yo sabía desde el principio que César no tenía nada que ver. César tiene un problema, que se ha buscado un apodo que es terrible. Imagínate, el abusador.
la gente siempre va Lo a pensar. asocia a que es un abusador. Lo cual, ya le digo, lo hace, es más por asuntos de negocios. Es que es un tigre manejando los Es negocios. un tigre manejando los negocios, es un tigre manejando. Doctor, pero usted en 3 semanas se ha averiguado cosas, ¿eh? Oh, no, yo sé mucho acerca de República Dominicana, sé mucho acerca de... yo represento, por ejemplo, al presidente del Congreso en Honduras ahora, en New York. Sí. Sí, el presidente de Honduras, Está acusado. el hermano del presidente fue recientemente encontrado culpable. Muchas de las cosas que están pasando en Honduras, a lo mejor es una reflexión de lo que puede pasar en otras partes de los países pobres. ¿Qué es lo que pasa? Que los políticos recurren al narcotráfico para financiar las campañas. Doctor, y la percepción están conscientes las autoridades norteamericanas, no solamente las judiciales, de eso último que usted ha dicho, que las campañas han logrado llegar a cifras tan altas que tienen que agarrar cualquier ayuda. Yo creo que desafortunadamente eso pasa en los países que son pobres. Los políticos tienen 2 maneras de financiar las campañas. Pero hay una legislación en Estados Unidos que regula tanto eso, porque se hizo también común el llegar ciertos fondos a los políticos y le ponen muchas limitaciones. Hasta las cenas tienen que tener un precio. Pero eso es en los Estados Unidos, que es un país rico. Sí. En los países pobres, desafortunadamente, los políticos tienen que recurrir para tener solvencia a personas que a lo mejor de otra manera no tendrían que recurrir, que serían los narcotraficantes. El presidente de Honduras ahora ha sido acusado en el distrito de New York precisamente de recibir dinero de narcotráfico para financiar sus campañas. El hermano del presidente de Honduras está preso y le dieron cadena perpetua. Yo represento al presidente del Senado. Eso es un problema endémico en los países que no tienen los recursos. Pero el presidente Samper tuvo que buscar su visa Mastercard, su tarjeta Mastercard, o le quitaron la visa. No, y da la casualidad que yo estaba en Colombia cuando eso ocurrió. Estando en Colombia, pues yo tengo muchas anécdotas acerca de... Estando en Colombia en el año 94, un cliente mío vino a hablar conmigo y me dijo, acabamos de entregar X cantidad de dinero a la campaña de Samper. Era un señor de Colombia. Uno de esos narcos importantes. Yo no le presté ninguna atención. Yo dije, este hombre está exagerando. Este hombre es... Y después, a través del tiempo, me di cuenta que sí, era verdad. Pero eso es un problema que tiene que ver con que el político tiene que recurrir a los lugares donde está el dinero. Y el dinero está, sobre todo en efectivo, está en manos de tal vez de algunas personas que son diferentes, personas que tal vez estén envueltas en el narcotráfico. Es un problema endémico en los países pobres. Sí, pero el problema es que esa donación implica un compromiso. Absolutamente. Pero también las personas ricas cuando yo doy una ayuda, por ejemplo, a una campaña política en los Estados Unidos a un senador, yo espero que por lo menos él me abra la puerta y me diga cómo estás, ¿entiendes? No quiere decir que vaya a hacer nada. compren algo. Eso no quiere decir que vayan a hacer nada ilegal, pero nadie... desde luego, con los narcotraficantes muchas veces el compromiso es lo opuesto. No es para que te abran una puerta, es para que el político mire hacia el otro lado. Esa es la diferencia. La ceguera voluntaria. Esa es la diferencia entre... Sí. Y coger el dinero y después no me meto, inclusive te entrego. Esa es una de las cosas que pasó durante el caso de Quirino, porque se alegó de que Leonel lo entregó y le cogió dinero. Y le cogió dinero. Como usted ve, yo me conozco este país. Y entonces, sí, eso fue una de las cosas que se alegó. Eso pasa mucho. Y desafortunadamente, yo siempre le explico a mis colegas americanos, porque yo he trabajado en todas partes. Sí, pero yo le quiero corregir la información. Esa fue una falacia, doctor. Lo del... Quien cogió el dinero fue Danilo, no fue Leonel. El único malo que aquí es Danilo. Leonel es un santo. Siga.
Bueno, yo no diría que Danilo tampoco es tan santo, pero bueno, basado en mi No, es una broma. Es una pero, broma. Adelante. Mire, a propósito de eso que él está diciendo, usted como abogado, ¿le hace alguna recomendación al cliente ya concluido el caso de que no se junte con alguien o de que no cobre una deuda, que se aparte de ciertas cosas que le pudieran revivir el caso? Claro, obviamente lo primero que uno le recomienda a una persona que está acusada que se abstenga de delinquir mientras está en custodia. Y aunque eso algunas veces es muy difícil, pero precisamente por un sinnúmero de razones, pero obviamente eso es principal. Con respecto a lo que es el tratamiento judicial del narcotráfico, ¿usted no ve que quizás en el trasfondo, dentro de lo que es la mística de la justicia y de las autoridades norteamericanas en perseguir esos delitos, está el control de la moneda, el evitar que el dólar circule extraterritorialmente y que pudiera afectar la economía? No, porque el dólar se ha convertido en un medio de intercambio en casi todos los países. En Ecuador se utiliza el dólar, en El Salvador se utiliza el dólar. No, eso es un efecto no colateral. Doctor, en el caso de las negociaciones, usted ha dicho algo que es un aporte al conocimiento de un país que no conoce muchos detalles de los acuerdos. Usted habló en un momento de las partes, es decir, la parte que acusa, que generalmente son los fiscales, sí, y las pruebas que le dan las autoridades a los fiscales, y por otra parte, la parte acusada. En esas negociaciones se habla de todo, inclusive de los bienes incautados, porque en el caso de Quirino, le dejaron una parte de sus bienes, que él es un gran empresario en el sur del país. ¿Es posible que eso se pacte también? ¿Tú tienes que entregar esto o no? Es posible. Y he tenido casos en el cual para negociar un caso el cliente ha tenido que entregar una suma de dinero en los Estados Unidos. Acuérdate que estos casos que son bilaterales o trilaterales, típicamente las propiedades están en un país. Se quedan ahí. Y se quedan ahí. El dinero líquido algunas veces se convierte en parte de las negociaciones con los Estados Unidos. Y cuando la mayor cantidad de dinero no está donde se está llevando el juicio, que es costosísimo. Eso típicamente los países locales, y no quiero utilizar República Dominicana, pero por ejemplo, los países locales, Colombia, República Dominicana, tienen el derecho de ellos de tratar de confiscar las propiedades si consideran que la persona adquirió las propiedades como un delito. Sí quería hacer un paréntesis para decir que una de las cosas que me preocupa es lo que yo considero la situación de la esposa de César, porque mi experiencia siempre ha sido, leyendo libros acerca de la Revolución Francesa y eso, es que la esposa no debe ser culpable inferencialmente por las actividades del esposo. Y tengo entendido que esta señora está confinada, y yo me imagino que de la misma manera que mi señora sabe que yo estoy aquí en República Dominicana y sabe que yo trabajo en diferentes, tal vez ese conocimiento esté ahí, pero eso no lo hace a ella una persona delincuente. Y entonces una de las cosas que es muy importante es siempre establecer una diferencia entre la persona que está acusada y los miembros de la familia que están allegados a esa persona. Pero ¿por qué si el caso es allí, esa señora la han involucrado aquí? Esa es una de las grandes preguntas que me gustaría que alguien me usted dijo contestara. que él no tiene caso aquí. Y ella está presa aquí por ese caso. Y yo considero, tengo mis dudas de hasta qué punto una esposa puede ser indirectamente responsable por las actividades que hace un esposo. ¿Hay precedente en otros países con esto? Porque yo veo que siempre, creo que solo en el caso del Chapo Guzmán, que escuché que unos días después estaban tratando de vincular a la esposa, y creo que de una esposa o de un hermano de Pablo Escobar, pero las esposas siempre la han dejado tranquila. Y así como debe ser, porque las esposas en realidad
se convierten en una pieza de extorsión, más que nada contra el acusado. Cuando yo veo que acusan al esposo y también acusan a la esposa, quiere decir que la esposa se convierte en una... Bien. en- Doctor, nosotros queremos un aporte de su experiencia, no de ese caso, sino de su experiencia como abogado en Estados Unidos de casos complejos, extradiciones, etcétera. ¿Usted cree que tardará mucho la flexibilización de la ley frente al tráfico de drogas y al lavado de activos? Yo creo Porque que... ya es imposible realmente que un Estado pueda competir con ese poder económico. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la lucha contra la droga es una batalla que nunca se va a ganar. Y no se va a ganar simplemente porque hay una demanda. La demanda la determinan los consumidores en los Estados Unidos. Eso produce dinero y ese dinero mantiene a gente pobre en otros países. O sea que la idea de que vas a arrestar a un capo y que una vez que arrestas a ese capo se va a acabar el narcotráfico, completamente absurdo. El Chapo Guzmán va a ser sustituido por 3 chapitos. Finalmente, licenciado, ¿qué usted quiere, qué mensaje usted le quiere dejar a la comunidad dominicana, al sector, con respecto al caso que usted lleva en este momento? Que no especulen, que dejen las cosas correr, que no le echen la culpa a César de todos los males de la sociedad, que por favor no asuman que él está delatando a nadie, que yo nada más que llevo 3 semanas en el caso y que tenemos que esperar. Y ya en su momento las cosas pasarán, pero en este momento él no ha tenido nada que ver con muchas de las cosas que lo están sugiriendo. Fíjate, que lo están- diputado. sí, gracias, diputado. Bien, gracias. Gracias. Bueno. Bien, licenciado Joaquín Pérez, abogado de César Emilio Peralta.